Ya me quitaron los nervios. Hemos venido hablando acerca de la iglesia y hemos dicho que la iglesia es un lugar especial en los propósitos de Dios. ¿Qué más hemos podido decir y qué más hemos podido hablar acerca de la iglesia? Algunas cosas que hemos mencionado. Es que la iglesia no es un elemento incidental en la historia de la redención. Si yo profeso ser cristiano, debo convencerme de que debo ser un miembro comprometido en la iglesia. Ok, ¿qué más hemos dicho? Que los propósitos de Dios con Adán y Eva no iban a quedar inconclusos. Dios iba a levantar un hombre que era el segundo Adán, que habría de salir victorioso donde el primer Adán fracasó miserablemente. Y habíamos dicho que la iglesia era un lugar grato y un lugar dulce donde nos reunimos para reconocer al Señor y para bendecirlo a Él. Habíamos dicho que a pesar de los inconvenientes que muchas veces encontramos en medio de la iglesia, aún así es un enorme privilegio ser parte de la ayuda idónea del segundo Adán. ¿Recuerdan aquello que decíamos? Somos parte de la ayuda idónea del segundo Adán. Somos la esposa de Jesucristo. Somos la novia de Cristo, por la que Él un día va a venir. Usted y yo somos parte de ello. Y habíamos mencionado también que es por eso que en Apocalipsis 22:4, luego de describir la gloria futura de la iglesia y el entorno de la Nueva Jerusalén, Juan nos señala que nosotros veremos el rostro del Señor Jesús. Miren, la esposa no centrará su atención en su propia hermosura, sino en la gloria de nuestro Salvador. Y eso es maravilloso. Por eso, vuelvo y les repito, la iglesia es un lugar especial en los propósitos de Dios. La iglesia es un lugar especial en los propósitos de Dios. Y miren, vamos a leer en 1 Corintios 12 para ampliar un poco este concepto mismo de lo que tiene que ver con la iglesia. Ok. Y dice así en 1 Corintios 12, del verso 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, escuchemos muy bien, mas ahora Dios, dice, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios lo colocó a usted en este cuerpo de Renovación Cristiana porque Él quiso. Porque, otra versión dice, porque a Él le agradó. Y dice, continúa diciendo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y yo voy a invitarle que repita conmigo esta oración. Señor, muchas gracias, porque yo soy parte del cuerpo tuyo, Jesús. Muchas gracias, porque tú eres nuestra cabeza. Y muchas gracias, porque nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno en particular. ¿Qué pasaje más precioso para ilustrarnos acerca de lo que es la iglesia? Y miren lo que va a decir. El Nuevo Testamento presupone o da por hecho que los cristianos deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes. Y miren lo que este hombre, un pastor y teólogo, permítanme, yo traigo la anotación que él hace. Y este hombre habla acerca de la iglesia. Y miren la manera como él lo expresa y la manera como él lo dice. Para hablar de la importancia de la iglesia y para presentarnos la iglesia como efectivamente es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y dice así que el pastor y teólogo Mark Dever explica esto al respecto y dice: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. Tremendo esto. La iglesia comenzó cuando usted fue salvado, cuando usted invitó a Cristo a su vida. Entonces él continúa diciendo, en un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. O sea que miren, la manifestación de esa iglesia a la cual nosotros hemos sido llamados por Cristo tiene su manifestación en la iglesia local. Y esta es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. En pasajes como 1 Corintios 12:13, que es el pasaje que hemos leído. Y miren la manera como lo expresa. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y ojo a lo que viene. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué nos está diciendo el escritor sagrado en este pasaje? Que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo llegamos a participar del cuerpo de Cristo? En el verso 13 lo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en el cuerpo. Cuando usted invitó a Cristo a su vida, cuando usted hizo la oración de fe, ¿saben qué fue lo que sucedió? Que en ese mismo momento el Espíritu Santo lo tomó a usted y a mí y nos metió dentro del cuerpo de Cristo. Nos sumergió. Recuerden que bautizar viene del griego batizar, que significa sumergir. Y en el momento en que nosotros hemos creído, sencillamente somos involucrados, somos introducidos, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos entonces formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en ese cuerpo.
Todo verdadero cristiano, entonces, forma parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Es lo que dice el verso 12, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. La comparación de Pablo no es entre el cuerpo humano y la iglesia, sino entre el cuerpo y Cristo mismo. Óigalo bien. No es el cuerpo humano lo que está hablando. Está hablando del cuerpo y de Cristo mismo. Y miren, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. Hoy, día domingo, miles y millones de hombres y mujeres y niños se reúnen para honrar el nombre de Cristo y darle gloria. Y para recordar que un día domingo fue el día en que Él resucitó y dio validez a su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Sabemos que Él tenía un cuerpo físico al hacerse hombre y que ahora está en el cielo y sigue teniendo un cuerpo, aunque es un cuerpo glorificado. Pero la Biblia nos enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual. ¿Y dónde está ese cuerpo espiritual? En el mundo, en la tierra. Claro, la Biblia nos enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, por medio del cual sigue haciendo su obra en el mundo. Óigalo bien. Cristo está presente aquí en la tierra y a través de la iglesia Él tiene propósitos. Recuerden lo que habíamos hablado antes. La iglesia está dentro de los propósitos sublimes de Cristo aquí en la tierra. Y usted y yo somos iglesia. O sea que somos parte de los propósitos de Dios. Entonces téngalo presente, que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra por medio del cual Él sigue haciendo su obra aquí en el mundo. Pablo no dice en este texto que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo humano, sino que la iglesia es real y efectivamente el cuerpo de Cristo, compuesto de todos los que han creído en Él, porque todos han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No es, óigalo bien, una simple comparación, sino que es una declaración. Es una declaración cierta, diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Sí, por lo tanto, óigalo bien, todos los verdaderos cristianos estamos unidos entre sí. Piensa en una persona de las que usted ve ahí en la pantalla Zoom. Usted está unido a esa persona. Sí, Marielita está unida a Elenita. Elenita está unida a Gloria Ra. Gloria Ra está unida, Señor, a Esperanza. Esperanza, todos estamos unidos entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Sí. Y es debido a ese bautismo que el Espíritu Santo hizo con nosotros, que nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Y miren, debido a ese bautismo, cada cristiano está unido a Cristo espiritualmente. Y por lo tanto, todos los verdaderos cristianos, ténganlo presente, estamos unidos entre sí. Estamos unidos entre nosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Es lo que Pablo nos enseña. Y miren lo que él también lo va a decir en Romanos, el capítulo 12, en el verso 5, la manera como él lo va a expresar. Y dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿No les parece esto maravilloso? Que el Espíritu Santo se lo revele a usted. Nos lo revele a cada uno. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
y todos miembros los unos de los otros. Óigalo bien. Todos somos miembros los unos de los otros. Por eso es que cada uno debe mirar con especial aprecio a la persona que está a su lado o a la persona que a veces usted ni siquiera se acerca a saludarle o a la persona que a veces tiene cierta aprensión. Usted debe quitar eso de su corazón, porque esa persona es parte de usted. Sí, e individualmente somos miembros los unos de los otros. Nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo. Y estamos unidos vitalmente al resto de creyentes, que al igual que cada uno han sido bautizados por el Espíritu Santo. O fuimos salvados para vivir en comunidad. Debemos tener presente del que el cristianismo no es para vivirlo en una manera aislada. Nuestro cristianismo no puede ser explicado en términos de la sola relación personal con Cristo. ¿No ha escuchado eso? Es que a mí no me gustan las iglesias. Es que a mí no me gusta congregarme. Es que yo tengo mi relación personal con Cristo. Pero a la persona que dice así, quiero decirle que usted está manco o mocho o usted está incompleto. Porque el cuerpo de Cristo es importante para esa relación que usted tenga con Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo. Usted no puede desechar su cuerpo. Usted no puede desechar la iglesia local. Y estamos unidos vitalmente al resto de creyentes. Sí, que al igual que cada uno han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿O usted piensa que fuimos salvados para vivir en aislamiento? ¿Usted cree que fuimos salvados para vivir como llaneros solitarios? No, en el cristianismo no existen llaneros solitarios. No existen llaneros solitarios. Por eso es que Luis Fernando y Sonia, que están por allá, parecieran muy solitos en Nubalá, disfrutando de la tierra y de su familia. Ellos necesitan de sus hermanos y por eso ellos se escapan y se escaparon cuando hicimos las reuniones presenciales para estar con su familia espiritual, para estar con otros. Por eso es tan importante, óigalo bien, que aún usted abra su pantalla y nos deje ver su rostro, porque usted es parte de nosotros. Yo no estoy contento con ver solo su nombre. Usted es parte mía y somos parte uno de los otros. Por eso debemos darnos la oportunidad de vernos, de estar juntos. Entonces, miren, no fuimos salvados para vivir en aislamiento como llaneros solitarios. Ahora bien, la realidad es que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, debe manifestarse en una forma concreta y visible. Óigalo bien, en el contexto de ser miembro activo en una iglesia local. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted debe, óigalo bien, debe manifestarse en una forma concreta en el contexto de ser miembro de una iglesia local. Sí, la realidad de que somos parte de la iglesia universal encuentra esa manifestación, recuérdelo, encuentra esa manifestación concreta y visible en el hecho mismo de ser un miembro activo de una iglesia local. Nadie puede ver o pudo ver el momento en que un creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo, porque ese bautismo es invisible. Ocurre en el momento en que yo oro invitando a Cristo a mi vida. Ocurre en el momento en que hago esa oración de fe, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Y nadie puede ver el momento en que un cristiano fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Pero miren,
esa realidad tiene su manifestación visible y concreta cuando un creyente se bautiza en agua para ser parte de una iglesia local. Sí, es importante que tengamos esa oportunidad y esa manifestación de bautizarnos en agua como resultado de haber creído en Cristo. Y eso nos enruta hacia el hecho de que somos parte de esa iglesia donde yo soy bautizado. Sí, donde todos funcionamos y donde todos debemos funcionar en la práctica como miembros de un mismo cuerpo. Sí, al hablar de una iglesia local, nos referimos a una iglesia que se congrega. Y qué bueno que en estos tiempos de momentos y situaciones difíciles podamos, aunque sea, congregarnos y estar juntos a través de esta plataforma Zoom. Sí, tenemos que darle gracias a Dios, porque al hablar de una iglesia local, eso se refiere a una iglesia que se congrega y que se congrega en una localidad específica cada primer día de la semana, con una membresía específica y con un liderazgo específico. Eso es la iglesia local. Y miren, en ese contexto, donde viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se comprometen a cuidarse entre sí. ¿Sabía usted eso? Que el hecho de que usted haya recibido a Cristo, haya sido involucrado en el cuerpo de Cristo, usted adquiere un compromiso y es de cuidar de los otros que son parte de ese cuerpo local. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo somos muchos miembros. Óigalo, somos muchos miembros. Y cuando usted recibe a Cristo, eso le hace parte del cuerpo de Cristo. Pero usted adquiere un compromiso. Es de cuidar de otros. Es de cuidar de otros. Es de cuidar de aquellos que son parte de ese cuerpo. Ahora, dado que algunos miembros se estaban separando de otros por el tema de los dones en la iglesia de Corinto, Pablo se vio en la necesidad de hacerles ver que esa separación que se estaba dando en la iglesia de Corinto era completamente absurda. Se estaban dividiendo en la iglesia de Corinto por el asunto de los dones, porque el que hablaba, porque el que interpretaba, porque había uno que pensaba que tenía más dones que los otros. Y miren, Pablo les dice, eso es absurdo, pensar que ustedes se vayan a dividir por esas cosas. Y dice, ninguna parte del cuerpo. Y por favor, si usted está tomando nota, colóquelo esto con mayúscula. Ninguna parte del cuerpo puede envidiar ni menospreciar lo que hace la otra parte. Ninguna parte. ¿Cómo me he alegrado con este tema? ¿Y cómo me he alegrado al ver el movimiento y la acción del cuerpo? ¿Saben por qué estamos ahora en este momento, en esta reunión? Porque hay personas del Ministerio de la Alabanza que han asumido el compromiso de hacer las conexiones. Hay personas que nos dieron esta plataforma para que podamos estar juntos, para que podamos compartir. ¿Cómo me he manifestado? ¿Cómo me he alegrado al darme cuenta de la importancia de cada uno de ustedes? Esa capacidad y ese don que Dios le ha dado es parte importante para que todos estemos unidos, para que todos estemos reunidos. Sí, ninguna parte del cuerpo puede envidiar ni menospreciar lo que hace la otra parte. Es más, cada miembro depende del resto del cuerpo. Oiga bien esto. El pie no puede pensar que porque está dentro del zapato donde nadie lo ve, sí, su función no tiene mucha importancia para el cuerpo. Nadie ve el pie, sí,
pero el pie es muy importante para sostenernos, para mantenernos firmes. Sí, nadie lo ve, pero su función no, por el hecho de que nadie lo ve, no podemos decir que no tiene mucha importancia. Así ocurre. Un ministerio de intercesión, que están ahí permanentemente en oración. Un ministerio de servicio, que está pendiente de que todo esté funcionando dentro de la iglesia y que los actos de servicio dentro del templo se realicen. Ahora, considerando y están pensando en buena hora hacer este bingo, porque hay necesidad y hay familias en necesidad a las cuales debemos ayudar. Y ellos han tomado la cabecera, han tomado la iniciativa de hacer este bingo para que podamos ayudar. Un ministerio de consolidación que está preocupado porque todos participen y pensemos en que tenemos que llevar a otras personas a Cristo y que por eso realizan un evento como el del mayo 13, que es el evento para las madres, cómo orar por los hijos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que cada uno de ustedes es importante y que si usted no está en un ministerio, ya es tiempo de que lo esté. Es importante que usted entre. Un ministerio, ya lo he dicho, la alabanza, que aunque no están tocando ahora porque lo hacen presencialmente, están compartiendo a través de las redes. ¿Cómo es de importante ese trabajo de podernos comunicar? Muchas gracias a cada uno de los que cada vez asumen ese compromiso. Miren, de la misma manera, dice el 12:21. ¿Y qué dice el 12:21? Dice, de la misma manera, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Me imagino que todos conocemos a Diego Armando Maradona, uno de los grandes futbolistas que el mundo ha tenido. Y muchas veces se tildó de que Maradona era Maradona y 10 más. Pero ¿saben qué eran esos 10 más? Eran el equipo que hacía que Maradona pudiera hacer los goles para que Argentina pudiera llegar a ser en el año 86 campeona mundial de fútbol. Óigalo bien. Era un equipo que jugaba con Maradona y Maradona apenas era parte de ese equipo. O los basquetbolistas. Michael Jordan es uno de los grandes basquetbolistas del mundo, pero no era Michael Jordan y otros 4, era parte del equipo. Y por ser parte de ese equipo pudieron ganar muchos títulos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que cada uno de nosotros somos una parte importante para ganar los títulos, para ganar las coronas, para ganar la honra que el Señor nos tiene preparado cuando estemos en las bodas del Cordero. ¿No les parece? Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres importante en este equipo, tú eres importante en este equipo, en este cuerpo de Cristo, para seguir adelante. Miren, así como les hablo de Michael Jordan y de Diego Armando Maradona, lo mismo ocurre con la iglesia. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni subsistir sin los demás. Tan pronto una parte del cuerpo deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Claro, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Miren lo que dice Primera de Corintios 12, 24 y 25. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia
en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. En otras palabras, Dios diseñó el cuerpo humano de esta manera para hacernos ver, óigalo bien, que ninguna parte es innecesaria ni insignificante. Y lo mismo ocurre con los miembros de la iglesia. Ninguno es insignificante. Y si usted se ha creído insignificante, por favor, pídale perdón a Dios, porque usted es una parte importante de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes de Renovación Cristiana son importantes, porque son parte de este cuerpo. Y miren, en 1 Corintios 12:26, este pasaje, ¿cómo es de importante? Dice así, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaje más especial? Miren, vuelvo y lo leo, el 26 de 1 Corintios 12. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Coloquemos mucha atención a esa conjunción con, que está seguida con un artículo definido, con él. Pablo usa la conjunción con y no por. Vamos a leerla y vamos a quitar la conjunción con y vamos a colocarle la conjunción por. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen por él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros por él se gozan. Suena diferente y no es lo mismo. Y ya les digo por qué. Pablo está usando esta conjunción con y no por. Y se trata de sufrir o regocijarse con él y no por él. Óigalo bien. Yo puedo sufrir por un creyente que está en China, pero no puedo sufrir con él porque no estoy a su lado. ¿Saben cuándo usted sufre o cuándo se goza con su hermano? Cuando lo tiene a su lado. Cuando usted sufre o se goza por él, cuando él está muy lejos. Pero si usted tiene a su hermano a su lado, ¿qué es lo que ocurre con la iglesia local? ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de nosotros? Usted está llamado, ¿saben qué? A regocijarse con él, a sufrir con él. Sí, yo puedo sufrir por un creyente que está en China, pero no puedo sufrir con él. O sea, que yo estoy llamado a asumir el dolor y la tristeza con mi hermano cuando está en sufrimiento. Pero yo también puedo alegrarme con él cuando lo tengo a mi lado. A mi lado. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 17 y 18. ¿Y qué manera de expresar esto, Pablo? Pablo está expresando esto y quiere que tengan presente esta verdad porque había problemas en la iglesia de Corinto. Se estaban dividiendo y estaban pensando, haciéndose el feo, el uno con el otro y estaban compitiendo. Pero él les dice, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo con ustedes? Eso no es posible si todos son parte de un mismo cuerpo. Miren lo que dice en 1 Corintios 11, 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. La iglesia que Pablo tiene en mente es una que se congrega con regularidad. Miren lo que dice, vuelvo a leer.
Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. O sea que él está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo, cuando ustedes se congregan y se congregan con regularidad. O sea que Pablo daba por hecho que la iglesia se reunía en un lugar preciso y estaban juntos. Ahora, de hecho, más adelante Pablo comienza una disertación sobre el amor. ¿Y por qué tiene que hablarles acerca del amor? Porque se habían olvidado que en esas divisiones que estaba teniendo la iglesia de Corinto se estaban ofendiendo. Y otros no querían ni siquiera ver al que lo había ofendido. Y Pablo entonces va a escribir el capítulo 13. En el capítulo 11, Pablo les va a hablar de 1 Corintios, de los problemas que están viviendo y cómo se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Y en el capítulo 12 les va a decir, ustedes son parte de un mismo cuerpo. Y es absurdo que estén pensando lo que piensan y en dividirse. Y en el capítulo 13 les da la solución. Les dice, ahora yo les muestro un camino más excelente. ¿Por qué les dice un camino más excelente? Porque tenían dificultades, porque se estaban ofendiendo, porque se miraban un poquito más alto que el otro, o se miraban con complejos, pensando que el otro lo miraba de esa manera. Y entonces Pablo comienza esta disertación sobre el amor. Y debemos tener en cuenta que en el contexto es la iglesia local que se encuentra en el trasfondo de este pasaje. Y no es la iglesia universal. Por eso Pablo les dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. En lugar de estar peleando, en lugar de estarse dividiendo. Y entonces es cuando les dice, mírenlo bien, en el capítulo 13, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se hace de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Este capítulo del amor es un capítulo que Pablo escribe teniendo en cuenta los problemas y las dificultades que había en la iglesia de Corinto. Muchos idealizamos el amor, y es cierto, y muchos idealizamos 1 Corintios 13, y lo sacamos del contexto. Y 1 Corintios 13 se da en una iglesia que tiene problemas y dificultades, en una iglesia que necesita perdonar, en una iglesia que necesita sufrir, en una iglesia que necesita creer en su hermano, en una iglesia donde es necesario ser paciente, donde se necesita ser benigno y perdonador. Ahora yo les hago una pregunta. Usted no tiene que ser paciente, benigno y perdonador con un creyente en China. No, es con el hermano que está a su lado cada domingo en la iglesia y con el que tiene roce semana tras semana en otros contextos. Es con ese hermano, no con un creyente al que usted no conoce de la iglesia de la India o de la China o de Europa. ¿Cómo? O de Bogotá mismo, ¿no? Sí. No, usted debe ser paciente, usted debe ser benigno y perdonador con el hermano que usted tiene a su lado, con aquel que es parte de la iglesia. Ahora, la palabra iglesia, eclesia, asamblea, aparece más de 110 veces en el Nuevo Testamento para referirse a las iglesias cristianas. De estas 110 veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 90 se usan para señalar las iglesias locales. Sí, y no a la iglesia universal. Y miren, es en las iglesias locales donde vemos a la iglesia de redimidos funcionando como un cuerpo, donde cada cristiano está poniendo sus dones al servicio de los demás, de modo que todos los miembros
podamos seguir creciendo espiritualmente. Cada miembro funcionando en el lugar en que Dios lo colocó y usando los dones que Dios le dio. Sí. Miren lo que dice Primera de Corintios 12, el verso 7. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, para edificación. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O el verso 18 también de este mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dos cosas de este último verso. Usted está en Renovación Cristiana, ¿sabe por qué? No porque usted lo eligió, es porque Dios quiso. Y eso es lo que dice el 18, que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Hay otra versión que dice, como a Él le agradó. A Dios le agradó que usted estuviera en Renovación Cristiana. Es más, a Dios le agradó que usted esté agradado, que usted esté feliz. Si usted no está feliz en Renovación Cristiana, es porque usted todavía no ha considerado que este es el lugar donde Dios le colocó. Personas que andan visitando iglesias y nunca se asientan en una iglesia local son personas incompletas, que andan buscando las iglesias perfectas que no existen. Porque algunas fallamos en algo y otras fallan en otra cosa. Miren, siendo usted parte de esta iglesia local, debe funcionar en este lugar en que Dios lo colocó. Y usted debe permitir que esos dones que usted tiene, que Dios le dio, sean usados para la gloria del Señor y para la edificación de sus hermanos. Miren, de manera que no es suficiente para un cristiano venir a formar parte de la Iglesia Universal de Cristo al momento de la conversión. Y por favor, tome nota, con mayúsculas subrayado. Todo verdadero cristiano debe comprometerse y debe procurar comprometerse con una iglesia localmente. Debe comprometerse con una iglesia local. ¿Y saben para qué? Para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. ¿Sí? Tal como le están oyendo. Todo verdadero cristiano. Si usted es un cristiano, debe comprometerse en una iglesia local. Y si usted ha sido colocado en Renovación Cristiana, usted debe comprometerse con esta iglesia. ¿Y saben para qué? Para amar y para servir incondicionalmente a todos los miembros de este cuerpo. Ahora, ambas realidades, la iglesia universal y la iglesia local, estaban en la mente de nuestro Señor Jesucristo al diseñar la iglesia. Sí. Todos los creyentes y todos los que creyeron fueron bautizados en el cuerpo de Cristo para la formación de la iglesia. Y a partir de ese momento se nos provee, óigalo bien, un recuento histórico de lo que ocurría en las iglesias locales. Y va a ocurrir, y eso es lo que nos narra el libro de los Hechos. Grupos definidos de cristianos que se servían unos a otros. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 4, el verso 32. Hechos 4, el verso 32. Dice así. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Saben a qué punto llegaron estos hermanos? Que no querían ver que otros tuvieran necesidad. Y por eso le doy gracias por el ministerio de servicio al promover este bingo, porque no podemos tener hermanos en necesidad en nuestra congregación. Y los del libro de los Hechos
al ver que había necesidad, compartían de sus bienes. Estos hermanos se ayudaban unos a otros. Y esto implica un grupo definido de personas. Ellos sabían quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera. Ahora, quiero decirles que no era una iglesia perfecta, la del libro de los Hechos. Y usted me va a decir, demuéstrame que no era una iglesia perfecta si habían llegado a ese punto. La iglesia, que lo compartían todo. Miren lo que dice Hechos 6, del verso 1 al verso 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, óigalo, murmuración. Parece que esto a veces como que acompaña a las iglesias, ¿no? El juicio, la crítica, la murmuración. Dice, hubo murmuración en la iglesia primitiva. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué cosa? Tenía problemas. Y ninguna iglesia es perfecta, porque los creyentes que la componen, ¿saben qué? No han sido glorificados todavía. Usted no puede pedir una iglesia perfecta si usted no es perfecto. Y si usted es humano, como yo lo creo y como yo lo soy, vamos a tener muchos errores y vamos a tener muchas dificultades. Por eso yo les doy gracias a tantos hermanos y a todos ustedes que pueden aceptar a un pastor con tantas limitaciones. Yo se los decía la vez pasada, pero de algo sí pueden estar seguros, que tenemos limitaciones, que no somos perfectos, pero de algo sí pueden estar seguros, que sus pastores, Aicardo y Mireya, los aman a ustedes, cada uno en particular. Los queremos, los amamos. Ustedes son parte nuestra. Sí, ninguna iglesia es perfecta, porque los creyentes que la componen no son perfectos, pero es la voluntad de Cristo que seamos instrumentos de gracia, óigalo bien, en la vida de otros, hablando la verdad en amor, para que todos juntos podamos crecer y madurar. Miren lo que dice en la carta de los Efesios, el capítulo 4, el verso 11 hasta el 16. Y miren la manera como lo expresa. ¿Y en qué manera? Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo hemos sido colocados en esta iglesia para que crezcamos y para que seamos edificados en este cuerpo, en el cuerpo mismo de Cristo. Y dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿Saben? Aquí estamos llamados a crecer y a crecer en amor, hablando la verdad en amor, para que juntos podamos madurar. Les voy a pedir como tarea que hoy lean por lo menos unas 5 veces Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Ahí es donde nos habla que debemos crecer y madurar, hablando la verdad en amor. Vamos concluyendo. Los dones que Dios te ha dado, te los dio para que ayudes a otros en sus debilidades, aún en sus pecados. Y de igual manera, Dios ha dado dones espirituales a otros para que te ayuden a ti. Y esto es la iglesia. Eso es cristianismo. Miren lo que dice Primera de Juan 4, del 20 al 21. Aquí nos va a hablar también de esta verdad, tremenda verdad. Dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Más de una vez usted no ha dicho, esta persona como que no me cae bien. Y es su hermano. Y usted está llamado a amarlo. En la lógica divina es absurdo decir que somos cristianos y al mismo tiempo negarnos a amar a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. El mejor lugar para demostrar ese amor es en el contexto de un grupo definido de cristianos en una iglesia local. Creyentes a los que nos hemos comprometido a amar y servir, aun cuando muchas veces nos den razones para dejar de hacerlo. ¿No le ha ocurrido? No, es que este no se deja amar. Es que este no merece amarlo. No, el problema no es que merezca. Ninguno merecemos ser amados. El problema es que Dios nos ha dicho que nos tenemos que amar. Porque si amamos a Dios, tengo que amar a mi hermano. Claro. Una pregunta. ¿Estoy dispuesto a comprometerme con la iglesia donde Dios me colocó, con todo lo que eso implica? Sí. ¿Está usted dispuesto a comprometerse en la iglesia donde Dios lo ha colocado? Con lo que implica amar y servir incondicionalmente. Estoy esforzándome por amar en una forma concreta a un grupo de cristianos que están conmigo en la iglesia. Pero una pregunta más práctica. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por un hermano que se está ausentando regularmente de las reuniones de la iglesia y le hizo una llamada para saber qué le ha ocurrido? ¿O usted cree que esas llamadas solamente las tienen que hacer los pastores o que solo las tiene que hacer el Ministerio de Consolidación? No, usted está llamado a preocuparse por su hermano que no ve y llamarlo y decirle, por favor, no te he visto, te ha pasado algo, ¿quieres que ore por ti? Esa es la manera como podemos amarnos y expresar nuestro amor por mis hermanos. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted le abrió su corazón a otro miembro de la iglesia para que le ayudara con alguna lucha espiritual? Esta no es solo una labor de los pastores. Qué bueno que pudiéramos hacerlo con todos. Pero es una labor que Dios quiere que usted también haga, ayudando unos a otros. Y sí, ayudándonos unos a otros en la iglesia local. Miren este pasaje de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No ha dicho más de una vez, uy, es que yo a este hermanito no me lo aguanto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que usted tiene que ser paciente con todos. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como miembros de la iglesia. Amonestarnos, animarnos y sostenernos unos a otros con paciencia. De lo contrario, no estamos evidenciando la sinceridad de nuestra fe y de nuestra relación con Cristo. Todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y esa realidad se hace manifiesta en una forma concreta en el contexto de la iglesia local. Recordemos que ser miembros o parte de una iglesia local se presupone en el Nuevo Testamento y es indispensable para entender el tipo de cristianismo que se describe en las cartas pastorales. Una pregunta final. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Bueno, de eso hablaré dentro de 8 días. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Ahora vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos
Y dígale usted al Señor, perdóname, porque yo no he sido un miembro amoroso con mis hermanos. Dígale, Señor, perdóname, porque a veces he querido que todos me amen, pero yo no amo a mis hermanos. A veces he querido yo que todos me aguanten, que todos tengan paciencia conmigo, pero yo no me aguanto ni tengo paciencia con mi hermano. Dígale, perdóname. Dígale, gracias, Señor, por el lugar en el que tú me colocaste. Gracias por Renovación Cristiana. Fue el lugar donde tú me has colocado. Y gracias porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque yo fui bautizado por el Espíritu Santo en este cuerpo. Dígale, Señor, gracias. Porque yo estoy llamado como miembro de Renovación Cristiana a que nos amonestemos, a que nos animemos, a que nos sostengamos unos a otros con paciencia, con amor. Permíteme que yo pueda manifestar esta verdad con mis hermanos. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo. Bendito, bendito sea el Señor. Amén, amén. Bueno, un abrazo fraterno para todos, muchísimas bendiciones. Que el Señor nos ayude a ser esos miembros de la iglesia local que manifiestan ese amor en actos, en cosas reales, como una llamada, como interesarnos, como visitarnos unos a otros, como invitarnos unos a otros a tomar un cafecito, a compartir mutuamente. A veces solamente nos reunimos con 2 o 3 que son como nuestros preferidos, pero eso no debe ser así. Tenemos que abrir el corazón para todos nuestros hermanos, poder invitarnos unos a otros a compartir y a apoyarnos en las necesidades que todos tenemos de una u otra índole, y ese apoyo en oración, en amor, en interés. Que el Señor los bendiga grandemente. Nosotros nos sentimos muy felices de contar con ustedes como miembros de esta iglesia local, nos sentimos amados por ustedes y de verdad que queremos crecer más en el amor hacia ustedes. Que el Señor nos ayude a suplir lo que nos falta conforme las riquezas que Él nos da para compartirlas unos con otros. Mírense unos a otros ahí en la pantalla y qué bueno poder entender que al menos nos podamos mirar por esa pantalla mientras estamos aquí. Es lo mínimo que podemos hacer. Yo os quiero rogarles nuevamente que se deje usted mirar para que podamos al menos saludarnos y decirnos te amo en el amor del Señor. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno. Que Dios les bendiga. Les amamos. Les necesitamos. Ustedes son una bendición para la iglesia y para nuestras vidas. Que Dios les guarde. Dios les bendiga grandemente. Que tengan una buena tarde, un almuerzo rico en familia. Que el Señor los bendiga y si Dios quiere, esta semana nos seguiremos reuniendo en los diferentes momentos que tenemos como iglesia. Un gran abrazo. Entre hoy y mañana les hago llegar la tarjeta para sus invitados a la reunión de matrimonios. El 13 de mayo. Ok. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. No se oyen, ¿cierto? ¿No? Sí, se oye. Sí, ok. Bueno. Estamos bien, ¿no? Bueno, un abrazo. No nos oímos.